Ricardo Ríos, dirigente político también, forma parte de Avanzada Progresista. Hasta hace poco, hasta ya la última gestión, estuvo dentro de la Asamblea Nacional allí con conocimiento de las diferentes leyes, normas, debates y de, por supuesto, cómo era la dinámica o cómo es la dinámica dentro del Parlamento, pues poco ha cambiado con la representación opositora minoritaria, también una representación con el partido de gobierno y unas comisiones permanentes que quedaron encabezadas precisamente por este grupo que es mayoría. Hablábamos de la polarización antes de ir a la pausa, porque precisamente hablamos de qué apoyar y qué no, claro, cuándo estar a favor, cuándo estar en contra, cuándo es útil. También utilizaba esa palabra de, bueno, enviar un mensaje o no, porque se habla de que la polarización ha hecho mucho daño a la forma de pensar, a lo que es la opinión pública y a todo esto, pero ¿dónde está el punto de conformidad para que la polarización pueda diluirse o tener matices, tener zonas grises? Yo creo que en el momento en que la polarización encuentre zonas grises, acaba su ineficacia y se acaba ella misma. Yo creo que hay que encontrar precisamente en el diálogo y en el consenso la construcción de acuerdos nacionales como la impresionante trascendencia que tendrá esta ley de hidrocarburos. Yo estaba recordando que ya hace 30 y tantos años en Francia un señor del CENDE nos estaba convenciendo de la incapacidad que tenía Venezuela para financiarse en el relanzamiento de cuando se hablaba de pasar de 2 a 6 millones de barriles diarios y sus argumentos, si no se parecen, son iguales a los que está dando el gobierno, en particular su principal vocero, Jorge Rodríguez, diciendo no hay plata para invertir, no tenemos no sé cuántos millones, quien los tenga que me los dé, si no lo tienen, dejen que vengan. Ese argumento que era de Justin, era la quinta esencia de la apertura petrolera, está hoy nuevamente sobre el tapete con un pequeño retardo de 37 años. Entonces, ahora tenemos una urgencia y yo que la teníamos, la hemos venido teniendo y la seguimos teniendo y me parece triste porque no es desconocida esa urgencia, es conocida por el gobierno desde hace mucho tiempo. Pero pudiera ser Vamos hacia un consenso nacional, no tengo problema, pero guardemos ciertas cosas. O sea, el control de la Asamblea, yo no sé por qué me tocó, pero el control de la Asamblea sobre los contratos más importantes de la industria petrolera tiene que ejercerse. Una cosa que nadie discute y yo no entiendo por qué, el desarrollo tecnológico venezolano alrededor de la producción tiene que recuperarse. Nosotros llegamos a desarrollar un know-how internacional, una formación, un ingenio impresionante. Hay que recuperarlo. Pero en su opinión... Eso no está en la ley, por cierto. En su opinión, tomando la lectura de hace varios años y también lo que ocurre en este momento, es el camino, es el camino que orienta precisamente hacia un resultado esperado, hacia la expectativa que tenemos los venezolanos. No hay otro, ese es el problema. O sea, no es... Yo creo que nosotros teníamos una industria en desarrollo con muchas fallas, muchos problemas internos, con mucho mito. En general, las organizaciones que primero venden mito y después hechos son dudosas, pero yo sí creo que es lo urgente. Lo urgente es tener una ley que permita el relanzamiento de nuestra industria y la estabilidad para los inversores. Eso tenemos que meternos en la cabeza. Nadie va a invertir en un país inestable. Entonces, antes que buscar revoluciones y hacer agitación pública o cualquier cosa, yo no niego la importancia que tiene la libertad de los presos políticos, pero eso está, digamos, tiene una gradualidad en prioridades fácil de establecer con respecto al petróleo. Bien, quisiera tomar una de las palabras del diputado Timoteo Zambrano, hablaba de solidaridad en diferentes escenarios, pero quiero tomarla en este caso porque empezamos hablando de la importancia que tiene la ley de hidrocarburos para Venezuela, pero también para la dinámica energética en la región y en el mundo. Y luego de lo ocurrido en Venezuela ha habido solidaridades automáticas también en naciones que simpatizaban o no simpatizaban y reaccionaron, pero esto también pareciera tener que ver con algunos que quieren hacer frente o reaccionar de alguna manera a Estados Unidos y decir, bueno, yo voy a reaccionar, ser solidario con Venezuela para poner mi barda en remojo también. Entonces, ¿cómo analizamos este tema de la solidaridad? En algunos casos automática y en otras cosas porque conviene. Hay una maldición mexicana que decía que pobrecito México tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y es que esa es una realidad sobre todo para la cuenca del Caribe.
nuestro principal mercado y nuestro principal vecino en términos de fuerza militar, es la principal potencia nuclear del mundo. Nosotros no estamos peleando un pleito pequeño. O sea, la agresión a Venezuela, sobre Venezuela, pende en la cabecita de este país, hasta ojivas nucleares, si quiere. El Gerald Ford volvió a pasear, no sabemos para dónde va a pasear, pero salió y no sé con qué intención. Ya, entonces, todo el mundo busca protegerse porque la experiencia de las relaciones con Estados Unidos, de igual a igual, no existen. Quizás porque no seamos iguales. Entonces, en la acción conjunta, en la acción solidaria, en la acción de bloque, es donde está la principal fortaleza de Venezuela para recuperar su industria petrolera. Yo veo con satisfacción que Lula es un contrapeso contra Trump, incluso en Davos. En el debate que tuvieron ambos, bueno, no es poca cosa que Brasil es la octava potencia económica del mundo y lo tenemos también de vecino, y al revés de México, por suerte, con el tapón amazónico. Ahora bien, se me haría muy interesante conocer su opinión con respecto a esta situación en la cotidianidad del venezolano. Ha bajado la tasa del dólar no oficial, se ha acercado, se ha estrechado esta brecha con la tasa de cambio oficial y se ha ido normalizando, se ha ido calmando un poco esta situación cambiaria, pero es una crítica severa que se realiza desde la Asamblea Nacional, encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de ese llamado a bajar los precios. Dice, bueno, ha bajado el dólar, no bajan los precios. Ahora quiero conocer su opinión porque los economistas lo atribuyen a diferentes factores, variables económicas, hablan de, bueno, el pequeño comerciante adquirió estas divisas a un precio irregular, a un precio paralelo, y hablan de diferentes variables, pero sigue siendo encabezado por el factor humano, que está lleno de emociones, que está lleno de decisiones, de expectativas, y que dice, bueno, más allá de las variables, yo no voy a bajar los precios todavía por X o Y, por diferentes razones. ¿Qué tanto juega también el factor humano en esto? Los precios bajan cuando los stocks se saturan. Si usted vende mortadela y se le pudre, no la vende. Entonces, tiene que tener salida a los productos. Pero quizás lo más interesante, otra vez citando a Lula, es esa propuesta que tuvo el PT antes de la apertura petrolera, que era la promoción de los círculos virtuosos, presionar sobre la capacidad de demanda para que la oferta se vea obligada a poder vender la competencia, y eso en Venezuela lamentablemente está desbalanceado. Y bueno, a tal extremo que aquí se eliminó el salario como concepto social. Los profesores universitarios tenemos, yo no sé ya cuánto, pero se llevaba una contabilidad que pasa de los 2.000 días sin aumento salarial, o va a los 2.000 días sin aumento salarial, pero no solo a los profesores, a todo el personal dedicado a la educación. No concibe, no digamos los jubilados, nombre de Dios, y los pensionados. Eso ya es casi un chiste por no llorar. Entonces, si hacemos que las variables macroeconómicas incluyan el pequeño detalle del ser humano, veremos cómo se puede equilibrar los precios en la calle y calmarnos. A mí me da mucha angustia no tener dólares, pero no me daría angustia si tuviera un buen salario. Bien, ya de forma muy precisa para concluir, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero vamos a colocar una pregunta más para cerrar la entrevista. Dirigente político yo doy clase Ricardo a las Ríos. 9 de la noche, de la mañana, hay tiempo. Bien, hablaban también a través de nuestros televidentes, han comunicado inquietudes con respecto a diferentes rupturas o la falta de armonía que pudieran haber sufrido tanto la oposición como el partido de gobierno luego de los hechos del 3 de enero. Esto lo reflejan en nuestros televidentes a través del canal de Telegram, Primera Página GB, y en el caso de nuestros invitados hablan de que tanto la oposición como el partido de gobierno debe preservar la armonía, lo que ya existe, y por supuesto no buscar la confrontación, palabra que acaba de utilizar también Timoteo Zambrano. ¿Cómo ve en este momento las dinámicas que deben conservar tanto el oficialismo como la oposición que está activa en el país? Ojalá algún día aprendamos que la construcción de grises es la acción de la política en democracia, como usted muy bien lo planteó. Yo creo que para un país agredido, un país asediado económicamente, muy mal dirigido en lo económico y que necesita rectificaciones de fondo, y que quienes están gobernando dicen que están dispuestos a rectificar, pues hay que agarrarles la palabra y empezar a presentar propuestas claras. Eso es, mire, yo en la Asamblea participé en la discusión de la inclusión de las vacunas BPH en el Programa Nacional de Vacunas. No, ¿cuántos? No hay plata. Y de repente la ministra
Gabriela, la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, debería saberlo porque trabaja en mi facultad. Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez metió 400.000 vacunas ayer. O sea, ellos saben cómo gobernar. Hay cosas en las cuales hay que consensuar y tenemos que hacerlo. No es verdad que la estridencia es el camino de la oposición. El camino de la oposición es la oferta de una alternativa democrática, no la destrucción. Bien, gracias por acompañarnos en Primera Página. Ricardo Ríos, dirigente político, forma parte de Avanzada Progresista, también docente universitario, ya va saliendo a dar clases allí. Le damos el mensaje a los alumnos que lo esperen en el aula, ya dentro de unos minutos estará allí en ese compromiso. Nueva pausa en Primera Página, a la vuelta más contenido. Muchas gracias.